Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui dos seminários do PPG da Biologia da Unicinos. O meu primeiro recadinho é para vocês participarem do Oscar da Biologia. Então, as inscrições são até dia 1º de outubro. Exercitem aí o lado criativo de vocês e façam um pequeno documentário sobre biodiversidade ou algum problema socioambiental. E o segundo é que a gente grava assim a apresentação e depois, quando o professor dá autorização, se o professor dá autorização para a gente coloca no YouTube. E o terceiro, então, é boa palestra para todos. Eu vou apresentar nosso palestrante hoje. Nosso palestrante é internacional, é o professor Mariano Coscorella. Ele é do CESIMAR, PCT Sempate CONICET, da Universidade Nacional de La Patagônia. Então, a gente tem um convidado muito especial hoje que vai conversar com a gente sobre os mamíferos marinhos. Muito obrigada, professor, por ter aceitado o convite, ter disponibilizado o seu tempo. Agradecemos muito. E ao final, então, a gente responde as perguntas de vocês. Eu vou passar a palavra para ele, que vai contar um pouco mais, então, sobre a carreira dele. Obrigada, profesor. Bueno, muchas gracias. Primero, disculparme por dar la charla en español y no en portugués. Mi portugués es extremadamente malo, así que intentaré hablar despacio en español para que se entienda. Lo segundo es agradecerle a la profesora por haberme invitado y realmente estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, trabajo en Patagonia con mamíferos marinos hace más de 20 años, 25 años. Y el foco de mi trabajo se centra principalmente en la dinámica poblacional de cetáceos, genética poblacional, ecología del comportamiento y también en algunos aspectos sociales relacionados con el manejo de actividades turísticas. Y la actividad la desarrollo, como decía la profesora, en un instituto del CONICET, el CESIMAR, que queda en Puerto Madryn. Y también allí doy clases, tengo un curso de biología de la conservación. No voy a ahondar demasiado más en mi presentación, pero ya directamente quisiera pasar a compartir con ustedes la palestra. Bueno, vamos a hablar del estudio de la biología de mamíferos marinos en la Patagonia para su manejo y conservación en un contexto de explotación turística. Antes que nada, los resultados y las experiencias que les voy a contar están producidas por un grupo de trabajo grande del Laboratorio de Mamíferos Marinos que dirige el doctor Enrique Crespo y también con participación de algunos profesores de la Universidad Nacional de la Patagonia. Todos estos resultados son un compendio de algunas de las cosas que hemos hecho a lo largo de los años e implican el trabajo de muchos colegas, estudiantes de doctorado, estudiantes de grado, que, digamos, a lo largo de los años nos han permitido obtener colaborativamente algunos resultados que voy a compartir con ustedes hoy. Lo primero que, digamos, voy a decir es que las interacciones con los mamíferos marinos desde el turismo se conoce que tienen impactos a corto plazo en el comportamiento, en algunas variables fisiológicas y probablemente, en algunos casos, tengan influencia a mediano plazo en la dinámica poblacional. Por esto es necesario siempre conocer sobre la ecología, el comportamiento, la dinámica de las especies involucradas para poder realizar una explotación turística racional.
Ahora, uno puede estudiar todos estos parámetros o todos estos aspectos de una especie, pero sin embargo, cuando uno está haciendo una explotación turística, esto es solo la mitad de la historia. Necesitamos conocer también cómo se mueve la explotación turística, qué es lo que hace la actividad y cuáles son las expectativas que tienen aquellos que realizan la actividad turística. En Patagonia, que es donde trabajamos, están reportadas 3 especies de pinípedos que crían, tienen sus apostaderos de cría en la costa de Patagonia, 10 especies de ballenas con barbas y 22 especies de cetáceos con dientes. Pero no todas estas especies presentan interacción con el turismo. De hecho, solamente 2 especies de pinípedos, el lobo marino de un pelo, que también está en el sur de Brasil, y el elefante marino, tienen interacciones con el turismo en la zona de Península Valdés. Una especie de ballena es regularmente avistada en Península Valdés y en alguna otra localidad a lo largo de la Patagonia, y es el emblema de las actividades de whale watching en Argentina. Y también 5 especies de delfines que no son tan populares como la ballena, pero que se pueden realizar avistajes. Entre ellos el golfinho nariz de garrafa, la tonina overa, el delfín oscuro, el delfín austral y el delfín común. En este caso, yo me voy a referir solamente a 3 de estas especies que son con las cuales hemos trabajado en los últimos años. La primera que me voy a referir es a la ballena franca austral. La ballena franca, bueno, todos la conocen, se alimenta en las zonas subantárticas y luego para su cría y reproducción se desplaza hacia las costas de Patagonia, particularmente en la zona de Península Valdés, aunque también existe un núcleo cerca de Santa Catarina en el sur de Brasil. Nosotros desde hace muchos años, en el año 1999 comenzamos, monitoreamos en la zona de Península Valdés la dinámica de la población a través de censos aéreos que realizamos en la costa. Lo que hacemos es volar siempre de sur a norte, desde la desembocadura del río Chubut, entrando a los golfos donde está la mayor concentración de animales, y realizamos a 700 metros de la costa y a 150 metros de altura un vuelo de 620 kilómetros de largo. Y allí vamos anotando la cantidad de ejemplares. Normalmente podemos distinguir 3 tipos de agrupaciones de ballenas: las madres con cría, en este caso podemos distinguir las crías nacidas este año de las crías que están regresando con la madre del año anterior, los grupos de cópula y también los individuos solitarios. Durante los últimos años hemos desarrollado modelos de incremento poblacional que nos han permitido estimar la tasa de incremento. Y a modo de anécdota, cuando comenzamos en el año 1999, solamente teníamos en la zona unas 200, 150 ballenatos nacidos por año, y en el 2018 llegamos a un pico, a un máximo de 711 ballenatos durante un solo vuelo. En esos 620 kilómetros de costa contamos 711 ballenatos. El total de la población se incrementó también de aproximadamente 500 individuos a un máximo de 1.670 individuos en el año 2018. Todo esto en un vuelo de 620 kilómetros que dura aproximadamente 4 horas. Esto nos ha permitido ver cómo evoluciona la población y hemos podido calcular o estimar las tasas de incremento poblacional. Las tasas de incremento han disminuido en la zona que la relevamos desde aproximadamente un 8% hasta un 2% actualmente, para el caso de la población total, mientras que para las crías esta disminución en la tasa de incremento también se ha observado, pero se mantiene cerca del 4%. Esto es un fenómeno que probablemente esté relacionado a el aumento de la densidad, es decir, un fenómeno de densodependencia.
Otro fenómeno que hemos observado a lo largo de los años, también relacionado con el aumento de la densidad, es que las madres con cría siempre son las que están más cerca de la costa. Pero con el paso del tiempo, en los últimos años, al incrementarse el número de madres con cría en la zona más alejada de la costa, hemos comenzado a ver un incremento muy fuerte de las madres con cría y alguna disminución cerca de la costa de los otros tipos de grupos. Este incremento en la densidad lo pudimos observar y lo rastreamos realizando un trabajo junto con otros colegas y un estudiante, mirando cómo se mueve la densidad promedio anual de los animales a lo largo de todos los 620 kilómetros de costa que relevamos, divididos en pedacitos de 5 kilómetros. Y lo que hemos encontrado es que una vez que se llegan a máximos de densidad promedio de más de 3 animales por kilómetro cuadrado, en el periodo posterior se produce un derrame de animales que van a otros lugares buscando nuevas zonas. Esto nos llevó a pensar que algunas de las ballenas que normalmente se veían en el Golfo Nuevo debían estar reocupando zonas que antiguamente, antes de la cacería comercial, habían sido ocupadas. Es así que, definitivamente, en la zona de Santa Catarina, en Brasil, el incremento poblacional se ha registrado, el grupo de Karina Grock lo ha registrado, y también en la zona del Golfo San Matías, en la bahía de San Antonio, donde desde 2012 ya también han comenzado a hacerse avistajes de ballenas. Con vuelos que hemos realizado en el Golfo San Matías, también en la bahía de San Antonio, hemos podido observar el fenómeno de cómo los animales comienzan a trasladarse hacia esa zona. Al principio, principalmente, individuos solitarios y grupos de cópula, y en los últimos años ya hemos tenido grupos de madres con cría cada vez más persistentemente. Aunque la temporada es más corta, pueden realizarse los avistajes. Este trabajo lo hicimos con colegas de el Instituto Storni de San Antonio. Otro de los fenómenos que también hemos estado observando, debido probablemente al aumento de la densidad, otro fenómeno de densodependencia, es el aumento de la tasa de mortalidad. En algunos años hemos tenido tasas de mortalidad de aproximadamente el 20% de las crías nacidas, lo que despertó una alarma bastante grande en la zona, ya que estos animales, digamos, no teníamos registros de mortalidades tan altas, por lo tanto, promovidos por la Comisión Ballenera Internacional, realizamos algunas reuniones en las cuales se nos pidió explorar algunas alternativas, como por ejemplo fallas en la alimentación en las zonas subantárticas o el incremento de mortalidad debido a patógenos que pueden ser transmitidos por las ballenas cocineras, que tienen una relación parasítica con los animales y se alimentan de la grasa, o también la aparición de blooms de algas con toxinas nocivas para los mamíferos marinos. Es así que desde 2014 hemos comenzado un programa de rastreo de ballenas a través de tecnología satelital con la intervención de muchas instituciones, liderado en la parte técnica por el doctor Alex Servini. Si ustedes quieren más información sobre este proyecto, lo pueden conseguir en la página de internet siguiendoballenas.org. Y lo que hemos hecho es colocar hasta el momento 43 rastreadores satelitales y hemos estado observando cómo son los viajes de alimentación, hacia dónde se dirigen los animales una vez que se van desde Península Valdés, dónde se alimentan y correlacionarlo posteriormente con variables de productividad y oceanográficas en la zona de alimentación para ver si podemos encontrar algún patrón en la mortalidad de los juveniles cuando las madres regresan de las crías, cuando las madres regresan a la zona de cría. Pero información que podemos considerar como información adicional es cómo se realiza el uso del Golfo Nuevo y el Golfo San José en Península Valdés
por las ballenas que se encuentran afectadas por el avistaje, porque lo que podría estar sucediendo es que directamente los individuos juveniles y los grupos de cópula se dirijan a nuevas áreas. Y lo que hemos visto es que en realidad los animales se mueven entre ambas zonas. Esto es sumamente importante desde el punto de vista del manejo, porque las acciones sobre la explotación turística que se realizan tanto en la Bahía de San Antonio, en el Golfo San Matías, como en Puerto Pirámides, en el Golfo Nuevo, en Península Valdés, deberían ser al menos coordinadas, ya que están compartiendo los animales y la presión turística se da en los dos lugares y por lo tanto debe existir una legislación coordinada. En el caso de Península Valdés, la actividad de avistaje de ballenas ya lleva 50 años y la legislación está muy aceitada, los mecanismos legales para su control están muy aceitados y la última actualización se realizó en el año 2008. Ya les voy a contar un poquitito más cómo se realizó ese proceso. Entonces, como tenemos una cuestión aquí que tiene que ver con cómo se realizan los avistajes, en los últimos años hemos intentado comenzar a recabar información sobre la faz social del avistaje, principalmente porque en el año 2008, cuando se realizó la última actualización de la legislación para regular el avistaje de ballenas, los propios balleneros, que fueron parte integrante de la gente que realizó la redacción, pensó que sería una buena idea cuidar a los ballenatos recién nacidos. Los ballenatos comienzan a nacer, apenas las ballenas empiezan a llegar, en junio y julio ya empiezan a nacer, y entonces ellos mismos se pusieron la restricción de no avistar crías de ballena nacidas ese año hasta el 31 de agosto. Entonces, como la cantidad de ballenas en la zona aumentó tanto, lo que quisimos ver es si los propios balleneros que en algún momento habían puesto esta restricción eran capaces de cumplirla ante el cambio dinámico que se había producido en la población de ballenas. Y bueno, no para nuestra sorpresa, porque ya lo intuíamos, pero lo que vimos es que la mayor parte de los guías balleneros no respetan, no pueden respetar esta prohibición. ¿Por qué se da esto? Y principalmente porque la gran mayoría de animales que están en la zona donde se encuentra permitido el avistaje son madres con cría. Por esto que yo les había mostrado donde, debido al cambio de la densidad, los animales habían comenzado, las madres con crías habían empezado a ocupar toda la zona. Entonces, si ya que las madres con crías están siendo sometidas a presión de avistaje, otra cosa que hicimos fue intentar ver si el gasto energético incremental que se producía por el avistaje de ballenas afectaba de alguna manera a las madres con cría diferencialmente. Para esto trabajamos desde acantilados, realizamos mediciones desde Costa con Teodorito, vimos cuáles eran los patrones de movimiento tanto de la lancha como de los individuos de ballenas, madres con cría o individuos solitarios que estuviéramos siguiendo, y estos resultados los utilizamos para estimar el gasto energético incremental. Para nuestra sorpresa, cuando analizamos la cantidad de frecuencias respiratorias, velocidad y ralentación que presentan los individuos afectados por las lanchas de avistaje y aquellos que no estaban con lanchas de avistajes, no hemos encontrado efectos mensurables del avistaje sobre estos parámetros que medimos. Otro de los temas que también habíamos visto como posible causa de mortalidad era el de la relación parasítica que existe entre la gaviota cocinera y la ballena franca. Las gaviotas cocineras son endémicas de la zona de Península Valdés, son una especie propia de la zona, y han aprendido en los últimos años, en los últimos 15, 20 años, a comer la piel y la grasa de las ballenas. Esto genera, digamos, heridas en las ballenas, que probablemente sean muy molestas, sean dolorosas para los individuos, y esta situación tiene más que ver
con una cuestión de cómo, digamos, la gente que va a hacer el avistaje percibe esta interacción que con lo que realmente pasa. Y esto es algo muy común que suceda cuando tenemos interacción de fauna salvaje con actividades humanas. Por ejemplo, los grandes felinos con la cría de ganado, o los lobos marinos o las focas que son acusados de o competir o robar peces de las redes de pesca. Y muchas veces estos problemas son principalmente un problema de percepción, no de lo que nos está diciendo la información. Y la percepción es algo que está muy influenciada por el contexto. Entonces, las decisiones de manejo muchas veces se toman basándose en la percepción que tiene alguna de las partes interesadas, alguno de los stakeholders, con respecto a lo que al daño que les está provocando. En este caso, los guías balleneros y las personas que trabajan en el turismo tienen una percepción muy negativa respecto del daño que las gaviotas producen a las ballenas y piensan que esto afecta la calidad del avistaje. Es decir, que la gente que viene a ver las ballenas se va muy disconforme o poco conforme con el avistaje debido a que las gaviotas están picoteando el lomo de los animales. La percepción y la influencia del contexto es muchísima, y si uno puede ver durante los últimos años, hasta en lugares como la BBC, se ha hablado de la encarnizada lucha de las ballenas con las gaviotas para que las gaviotas no se las coman vivas, y todo esto afecta, en un mundo globalizado como el de hoy, la perspectiva con la que la gente viene a realizar el avistaje. Así que lo que hicimos fue evaluar si la percepción negativa puede afectar el disfrute que tiene el turista del avistaje, y para esto realizamos un diseño experimental donde hicimos encuestas a personas que estaban realizando el avistaje desde costa, en este caso, y queríamos ver si realmente podíamos cambiar la percepción del fenómeno administrándole dos discursos con la misma información, uno en un marco negativo, diciendo que las ballenas sufrían, pese a que no estaban en peligro de extinción, y otro marco un poco más positivo, contándole que era una interacción natural. ¿Y esto por qué lo digo? Porque no existe evidencia de que en este momento la interacción entre las gaviotas y las ballenas sea un problema asociado a la conservación, sino que es un tema asociado al bienestar animal. Entonces, lo que hicimos fue intentar ver si podíamos, a través del discurso, cambiar la percepción instalada sobre los aspectos negativos de esta interacción, de tal manera que la gente no tuviera una experiencia desagradable durante el avistaje. Además, evidentemente, todo el mundo dice que el turismo es una buena herramienta que ayuda a la conservación, entonces es necesario tener un discurso que ayude a la conservación y a la educación ambiental. Así que lo que hicimos fue ver cómo la gente percibía la interacción, y la mayor parte de la gente estuvo de acuerdo que las gaviotas perjudicaban a las ballenas, y lo más interesante es que muchos de las personas que decían que sabían que las gaviotas perjudicaban a las ballenas habían obtenido esa información de los propios guías balleneros y de los propios guías turísticos. Entonces, cuando medimos a ver si dándole el discurso negativo y el discurso positivo podíamos cambiar la percepción sobre la interacción, nos encontramos que sí, que es posible, es muy fácil, y lo único que hay que tener es un manejo adecuado de la información. Lo que sí nos llamó la atención, y que lo traigo acá porque fue algo que realmente nos llamó mucho la atención, es que existe una marcada diferencia entre la percepción del daño que tienen los hombres y que tienen las mujeres. Principalmente son las mujeres las que consideran que la interacción es más perjudicial para las ballenas, y por lo tanto esto también podría ayudar a diseñar estrategias de comunicación que permitan llegar diferencialmente a hombres y mujeres. Entonces, el encuadre positivo que le dimos a uno de los discursos nos permite saber que la gente puede percibir a la interacción como menos severa y más natural. Y esto hace que la gente no tenga sensaciones desagradables cuando realiza el avistaje.
Y esta falta de estrategia de comunicación que existe hoy, en este momento, lo que es una pérdida de una oportunidad para la educación ambiental y especialmente para el turismo de ballenas en Península Valdés. Así que ahora estamos intentando poner todo esto junto en un contexto histórico, social y económico que nos permita, junto con los otros stakeholders, con los otros participantes, las ONGs, el gobierno y los balleneros, generar indicadores que nos permitan llegar a un límite aceptable de cambio. Estamos analizando dimensiones económicas, políticas, sociales y, por supuesto, la dimensión biológica, y lo vamos a realizar en un marco de decisión vallesiano. Hasta ahora este proyecto lo que nos ha permitido es, digamos, saber que este sistema es dinámico, está en cambio permanente y que si bien la legislación existente es importante y está bien y está aceitada, los mecanismos para su cambio son lentos e ineficientes. Entonces, desde los balleneros y la parte de investigación estamos promoviendo una nueva revisión de la ley para que los balleneros no queden permanentemente en infracción al no poder cumplir con las restricciones que imperan en la ley. Y también, digamos, es importante tener un monitoreo de los aspectos socioeconómicos para ver cómo enfrentar los cambios que se dan en el mercado. Un ejemplo concreto es lo que pasó ahora durante el COVID, donde la actividad directamente está suspendida. Estamos comenzando con un proyecto para poder ver cuál ha sido la afectación tanto en la distribución de los animales como en los aspectos socioeconómicos del avistaje de ballenas para poder evaluar cómo ha afectado el COVID a esta industria. Y lo último que estamos haciendo es empezar a reunir a todas las partes para consensuar los indicadores de un límite de cambio aceptable para la actividad. Otro de los proyectos en los que hemos trabajado también en interacciones con turismo es sobre el avistaje de toninas overas. La tonina overa es como mi animal fetiche, es mi preferida, y a lo largo de toda la Patagonia se pueden encontrar toninas overas, habitan en zonas donde hay rías, desembocaduras de ríos, fiordos. Son unos delfines realmente muy lindos para ver, son a mi juicio preciosos y además son muy entretenidos. El avistaje es completamente distinto al que se realiza con las ballenas. Para comenzar a trabajar sobre el avistaje de toninas overas, como no había información sobre cuándo, cómo, ni por qué estaban los animales en la zona, y antes de que se abriera el avistaje formalmente, realizamos una serie de estudios de base, entre los que se encontraron en la zona de la desembocadura del río Chubut, en Rawson, avistajes desde acantilado, donde pudimos ver la frecuencia relativa de ocurrencia de los animales a lo largo del año y también haciendo campañas embarcados, tomando fotografías. Lo primero que hicimos fue un estudio del uso de hábitat y podemos ver que los animales realmente están muy concentrados en una zona, que es la zona donde actualmente hoy se realizan los avistajes. Los prestadores se han beneficiado de esta información porque no tienen necesidad de andar recorriendo todo el área, saben dónde están durante el año. Y con respecto a la abundancia relativa, lo que hemos encontrado ha sido un patrón bastante importante, digamos, donde en los meses de invierno, mayo a noviembre, los animales alcanzan un máximo, esto medido como avistaje por unidad de esfuerzo, y esto está en relación inversa a la temperatura del agua en la zona. Cuando la temperatura del agua baja por debajo de los 15 grados, los animales disminuyen su densidad en la zona. Así que sabemos que la temporada óptima para realizar los avistajes, y esto tiene una influencia directa en la venta del paquete turístico, es entre los meses de mayo y noviembre. Entonces, lo que, digamos, parece algo desde el punto de vista biológico, digamos, interesante nada más, desde el punto de vista del manejo de la actividad se torna fundamental, porque esto significa que esta actividad de avistajes puede acoplarse
a la misma época que el avistaje de ballena en Península Valdés. Y por lo tanto, a la persona que le interesa venir a hacer un avistaje de cetáceos, tiene un abanico más grande de opciones. También lo que hicimos fue ver cuántos había y dónde se encontraban y por dónde se iban cuando bajaba la densidad durante el verano. Así que iniciamos un proyecto de fotoidentificación. La fotoidentificación se hace a través de las marcas o muescas que pueden presentar los animales en las aletas dorsales. Son muescas muy pequeñitas, es muy difícil hacerlo en el campo, pero en el laboratorio se puede hacer bien. Y lo que encontramos fueron movimientos de los animales entre Rawson y una localidad que se llama Camarones, que está a 325 kilómetros al sur de Rawson. Esto entonces nos permitió generar modelos que nos hablan que cada animal individual en promedio pasa unos 15 días en la zona. Ahora, como les dije, la tonina vera está desparramada a lo largo de toda la costa de Patagonia, y esto implica que hay otras provincias con litoral marítimo que pueden realizar avistajes de toninas, y de hecho lo hacen. Y si los animales se mueven entre Rawson y Camarones, ¿hasta dónde pueden ir? ¿Cuánto más al sur pueden ir? ¿Son los mismos individuos? ¿Se trasladan a lo largo de toda la zona, de toda la costa de Patagonia? Entonces, hacer este trabajo a través de la fotoidentificación hubiese sido muy laborioso, y ahí es donde en conjunto con la profesora Oliveira hemos estado trabajando. Comenzamos a hacer análisis genéticos. Esto para determinar si es únicamente un único núcleo poblacional, con lo cual forzosamente las distintas jurisdicciones provinciales deben ponerse de acuerdo en cómo realizar el manejo, o si cada uno de los núcleos donde se pueden realizar avistajes de toninas overas son independientes y por lo tanto no existe la necesidad de realizar esta coordinación de forma tan imperiosa. Y lo que hemos visto es que cada grupo en cada zona, desde el punto de vista de lo que nos dice el ADN mitocondrial, son grupos independientes, poblaciones separadas, y utilizando marcadores nucleares que también nos hablan de cómo se mueven los machos, nos están dando aproximadamente la misma visión. Por lo tanto, no es tan necesario coordinar las acciones sobre la legislación para el avistaje de toninas overas a lo largo de toda la costa de Patagonia. Estos estudios nos permitieron proponerle a la autoridad de aplicación un código de conducta para realizar el avistaje de toninas overas, que fue implementado en el año 2017, y esto lo hicimos en colaboración con los prestadores de avistaje y también con el gobierno. El proyecto hasta ahora, digamos, ha realizado esta propuesta de legislación que fue aceptada, y se puso de relevancia la necesidad de coordinar o no a los estados para que realicen el avistaje sobre el mismo recurso. Y otra cosa que hemos propuesto es la creación de un área marina protegida en la zona donde se realizan los avistajes, que aún no está en vigencia. Por último, como último ejemplo, quiero traerles una actividad más que se realiza en Puerto Madryn, y es el buceo con globos marinos de un pelo. Esta actividad es bastante reciente, comenzó en el año 2004, y lo que sucede es que en una zona donde hay un apostadero de lobos, se permite que se aproximen embarcaciones turísticas, y allí los nadadores y mergulladores se acercan a los lobos marinos e interaccionan con los animales. Estas observaciones las realizamos desde el acantilado, contando la cantidad de animales que había en el apostadero, la cantidad de animales que hay en el agua, y además le pedimos a los operadores que por favor filmaran bajo el agua las interacciones, siguiendo a un individuo, a un lobo marino en particular, durante todo el avistaje. Las filmaciones son muy cortitas, son de menos de un minuto, pero nos permitieron estudiar cómo se realiza la interacción. Entonces, modelamos cómo
la cantidad de lobos en el apostadero se ve influenciada por el número de nadadores, por la temporada, por la hora del día, por la altura de la marea, por el número de buzos, por el número de lanchas. Y lo que vimos es que el modelo que mejor ajustaba era el que tenía, bueno, factores ambientales, pero además también el número de nadadores. Y en el gráfico de la derecha puede observarse cómo se ve disminuida la cantidad de lobos en el apostadero debido a la presencia de los nadadores en el agua. Estas variaciones, sin embargo, son mucho más pequeñas que las variaciones diarias naturales producidas por los factores naturales durante todo el día. También vimos cómo afectaba la cantidad de personas, el número de lanchas, a los animales que están en el agua, y lo que vimos aquí es que el número de lobos en el apostadero, que varía a lo largo del año con la hora del día, es un factor importante. El número de nadadores también es un factor importante, es decir, cuantos más nadadores hay en el agua, más lobos tienden a venir a interactuar, y también el número de lanchas que están en ese momento en el apostadero son los que tienen influencia sobre la cantidad de animales que se acercan a interactuar. Con respecto a las secuencias comportamentales de la interacción, lo que vimos es que algo que parecía obvio, pero bueno, acá tenemos los datos para demostrarlo, no importa cuáles son las categorías de comportamiento, ni tampoco el análisis que incluye cadenas de Markov, pero lo que es importante es que sabemos que cualquier interacción que involucre el contacto físico entre los nadadores o los buzos y los animales termina en un comportamiento que denominamos morder. Esto no significa que los animales sean agresivos, porque lo que están realizando en realidad es un comportamiento exploratorio donde aprietan con los dientes alguna parte del mergullador, pero es un comportamiento potencialmente peligroso. Por lo tanto, cuando hicimos las recomendaciones, tuvimos en cuenta estos resultados. Es así que la otra parte de esta actividad que quisimos evaluar era ver si la interacción que se realiza es específicamente influenciada por el tipo de persona que realiza la interacción y ver cuáles eran los factores que influenciaban cambios con respecto a la conservación del ambiente. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que por realizar un avistaje de ballena, un avistaje de delfines o un buceo con lobos, la gente sale conmovida y por lo tanto aumenta su percepción con respecto a los peligros que corre el ambiente y por lo tanto son más proclives a realizar acciones en favor del ambiente. Esto lo realizamos con encuestas antes de que empezaran a bucear, a nadar con los animales, inmediatamente después, y también hicimos encuestas cuando habían vuelto a su casa entre 2 y 4 meses después. Lo que nos encontramos es que otra vez sí el perfil del turista determina el incremento en los puntajes que avalan un cambio en la actitud, pero principalmente lo que encontramos es que las personas tienden a disminuir los valores de su interés por el ambiente a medida que tienen una intensidad mayor en el asombro y la diversión. Es decir, una actividad no estructurada donde la información no es puesta a disposición de los turistas de manera correcta, no tiene ningún tipo de influencia o inclusive es perjudicial y daría lo mismo que estén buceando con un lobo que yendo en una montaña rusa en Disney World. Entonces es importantísimo cuando uno realiza estas actividades turísticas, si quiere tener un verdadero impacto en la educación ambiental o en los aspectos que involucren a la mejor predisposición de esta persona hacia temas de conservación, es estructurar la información y estructurar las salidas para que éstas sean realmente provechosas. Este proyecto, hasta ahora, lo que nos ha permitido, que nunca había sucedido, es hacer trabajar a todos los prestadores turísticos de buceo en conjunto.
y se puso en valor una nueva actividad turística que no pone en riesgo ni a la población ni al apostadero, y el riesgo marginal es para los buzos si no respetan las normas con las cuales tiene que desarrollarse la actividad. También establecimos los límites, cuántas lanchas, hasta cuándo, cuál es el número máximo de lanchas que pueden ir, cómo tienen que esperar, cuánta gente puede haber en el agua. Y todo esto lo plasmamos en una reglamentación que lamentablemente aún no está vigente, pero que sí tienen las autoridades para poner en vigencia cuando lo crean conveniente. Y lo más importante es que pudimos demostrar que es súper necesario estructurar la información para que la actividad tenga una educación ambiental efectiva. Por último, este es mucho más nuevito, estamos trabajando con los cetáceos del Golfo San Jorge. Esto es una zona que queda a unos casi 500 kilómetros al sur del Golfo Nuevo, de Puerto Madryn. Y en este caso estamos llevando el carro nosotros por delante, porque hemos empezado a detectar un incremento en la cantidad de avistajes de cetáceos en esta zona, principalmente de grandes ballenas, incluyendo rorcuales, y entonces es algo como obvio que en algún momento, alguien va a querer realizar una actividad turística de avistaje de ballenas en la zona. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recabar la información de base con algunos años de anterioridad a que esta propuesta surja por parte de los privados. Principalmente trabajamos en el área natural protegida Punta Marqués, que es una reserva muy pequeñita al lado de Comodoro Rivadavia y de otra ciudad que se llama Radatili. Y lo que estamos haciendo es información de base. Vemos qué especies se observan, cuál es la estacionalidad, realizamos estudios de comportamiento también desde lancha, estamos tomando muestras de biopsias para realizar análisis genéticos, y no les voy a traer resultados sobre este proyecto, pero para que se den una idea de lo que es esta zona, les puedo decir que ballenas 6, aquí la vemos a una con un delfín nariz de botella, ballenas francas y ballenas jorobadas son habituales de ver en el área. También se pueden ver delfines australes, toninas overas, delfines oscuros, delfines de rizos, grampus, delfines grises les decimos. Y para que vean lo que es y qué es lo que están haciendo los animales, les traje dos pequeños videos. En este caso podemos ver un conjunto de ballenas 6. Hemos contado hasta 60 animales en el área. En este caso se están alimentando de bogavante, de munida. Y como verán, lo hacen de manera conjunta, pero no solamente eso, sino que además en este video podemos observar que junto con los animales que se están alimentando hay crías. Entonces es una zona donde evidentemente los animales vienen a alimentarse, pero también vienen con sus crías, lo cual nos ha resultado en una sorpresa. En este momento estamos comenzando a tomar las muestras de biopsias para ver con qué otros stocks están relacionados y de dónde provienen estas ballenas. El siguiente video, para que vean lo que es un avistaje común, cuando uno sale con la lancha, en este caso están descansando, puede encontrarse delfines grises o delfines australes, en este caso son grises, o toninas overas, interactuando con las ballenas, lo que hace que un avistaje tenga como objetivo múltiples especies. Y esto es algo muy buscado en los turistas que realizan avistajes de cetáceos. Así que en este momento, digamos, estamos recién en los comienzos, pero la potencialidad para el desarrollo de una zona de turismo de avistaje de cetáceos es muy alta. El único inconveniente que tiene esta zona es la inclemencia del tiempo, pero bueno, conociendo los patrones uno puede generar un nuevo producto turístico y un desarrollo de actividades comerciales que hasta ahora no habían sido contempladas. Como ideas finales, que ya estamos
llegando a la hora, ¿no? Sí, estamos llegando a la hora. Las ideas finales que tengo para darles es que es evidente que nunca vamos a tener toda la información, ni tampoco toda la verdad. Entonces, es importante que comencemos a dialogar con otras ramas del conocimiento. Si estamos en una zona donde se realiza una explotación de cualquier tipo, turística o cualquier tipo que tenga interacción con animales salvajes, en mi caso particular con mamíferos marinos. Tenemos que aprender a dialogar con sociólogos, tenemos que aprender a dialogar con economistas, tenemos que aprender a dialogar con abogados, porque nosotros tenemos solamente una pequeña parte de la historia y cuando los animales entran en contacto con actividades humanas, es ahí donde se producen los problemas de conservación. Pero por eso es que tenemos que sentarnos y entendernos. Y nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que ellos entiendan nuestro punto de vista. Hablando con Eric Hoyt una vez en una reunión, yo le comenté qué era lo que estaba viendo, qué era lo que estaba pasando, y él me dijo algo que yo tenía en mi cabeza, pero lo puso en unas palabras realmente muy sencillas y muy francas, y es que no realizamos manejo de ballenas, nosotros no podemos manejar ballenas, nosotros no podemos manejar lobos marinos. Lo que podemos hacer es influir sobre las personas y cómo se realizan las actividades. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Si nosotros vamos a realizar conservación y manejo de estas especies, tenemos que trabajar con gente. El trabajo con los animales es solo una parte. Y otra cosa que sucede es que si nosotros desde la biología no nos interesamos en estos aspectos, es muy difícil que un sociólogo se interese por estos aspectos, es muy difícil que un economista se interese por estos aspectos, es difícil conseguir las aproximaciones transdisciplinarias, pero es imperativo que así sea. Tenemos que aprender a trabajar con las personas y no pensar que lo que decimos es palabra santa. Y por supuesto que todas las decisiones deben ser consensuadas. Y nuestro trabajo como biólogos, y si es que tenemos la información, es establecer los límites dentro de los límites biológicos que tiene el sistema para no poner en peligro a las especies con las que estamos trabajando. Esto es realmente, digamos, lo más importante. Un economista va a pensar que el desarrollo puede hacerse hasta maximizar la ganancia. Y en este tipo de actividades esto no es así. Los máximos se establecen a través de cuál es la capacidad de soportar los cambios del sistema biológico. Es por eso que en el caso de la ballena franca, por ejemplo, estamos buscando el límite aceptable de cambio y lo primero que descartamos fue que existe alguna afectación o costo energético incremental con el nivel de actividad actual con respecto de los animales. Entonces, como conclusión final es, sé que los animales son interesantes, sé que es lo que nos atrae, pero si queremos trabajar en pos de la conservación, tenemos que trabajar con la gente y con las actividades que realiza la gente. Así que los dejo con esto y les dejo muchas gracias y quiero saludar particularmente a la profesora Olivera que me invitó a dar esta charla. Muito obrigado, professor Mariano. Foi muito boa a sua palestra, nossa, é incrível todo o estudo para responder essas questões e ajudar, né, as baleias. Eu concordo plenamente, né, nessa questão que a gente não consegue mudar o que os animais fazem, né, gente? Tem que mudar o que as pessoas fazem ao tentar. Então, exatamente. Nós temos algumas perguntas e comentários. Então, a Lourdes Navarro, ela tem uma pergunta. Você pode certificar a assistência de outro país? Sou estudante de Ciências Biológicas da UNPSJB na Argentina. Si puedo certificar ¿qué? A assistência de outro país?
Eu não sei o que ela quis dizer, mas se você quiser clicar ali naquele perguntas e respostas, né, que tem os dois diálogozinhos aqui, A ver. aí aparecem as perguntas, porque eu também não sei o que ela quis dizer com assistência. Bien. Digamos, según lo que entiendo es que quiere saber si se puede hacer un intercambio. Ella es estudiante de la UNPSJB en Argentina y sí, nosotros permanentemente trabajamos con estudiantes de la universidad. De hecho, yo soy profesor de la universidad, así que lo único que tiene que hacer es escribir y veremos cómo nos ponemos en contacto. No hay ningún problema. Sim. A professora Larissa comentou: Mariano, sensacional sua palestra. A conexão entre a biologia das espécies, manejo e turismo na Patagônia é um exemplo para o Brasil, que tem quase 9.000 quilômetros de costa. Gracias, Larissa. Aí ela pergunta, no mergulho com lobos marinhos, poderia explicar novamente se o número de animais diminui no verão em função dos mergulhadores e barcos, mas essa diminuição era menor que a diária, é isso? Sí, es exactamente eso. La variación o la disminución provocada por la presencia de los mergulladores y los nadadores es mucho menor que la variación diaria que existe por motivos naturales. Estamos hablando de un 5%. Por lo tanto, las variaciones naturales son muchísimo más grandes y no consideramos o no pudimos probar que estas variaciones afecten en promedio el número de animales que están en la colonia en un momento determinado. A Júlia, obrigada pela palestra e informações fascinantes. Fiquei curiosa sobre a recolonização das baleias no Golfo San Martin. Por qual motivo você acha que a recolonização só se deu após o aumento da densidade? Existe alguma dependência interindividual nas estratégias de forrageio ou apenas questões reprodutivas que as incentivem a ficar juntas? Publicamos un trabajo al respecto y lo que sucede con las ballenas es que vienen aquí a reproducirse. Entonces, lo que tenemos a Magdalena Arias y a Nicolás Sueiro y a Santiago Fernández trabajando sobre el tema, y lo que estamos haciendo es ver cuáles son los factores que modelan el uso de hábitat, y lo que estamos viendo es que la intensidad de las olas es uno de los parámetros más importantes para la distribución de las ballenas. Entonces, las madres con cría han acaparado la mayor parte de las zonas donde la energía de las olas es muy baja y por lo tanto los individuos juveniles son los que más se han movido y están explorando nuevas zonas a donde comenzar con sus etapas reproductivas. Esto es lo que sucede con cualquier mamífero. Lo que sucede es que es la primera vez que lo estamos viendo con ballenas y cosas similares. Claire Charlton también las ha observado en Australia y ahora el Vermeulen las está empezando a ver en Sudáfrica también. Es decir, es un fenómeno que se está dando a nivel mundial por la recuperación de las poblaciones de ballenas. Até que é uma boa notícia, né? Se elas estão, que as populações estão se recuperando. Pelo menos uma boa notícia. A Larissa pergunta, na telemetria das francas, nenhuma veio ao Brasil? Qual era o período de tempo rastreado? El período de tempo que vocês rastrearon as baleias. Bueno, tenemos animales que han tenido el rastreador puesto más de 180 días. Es decir, han estado en Península Valdés, han ido hasta las Islas Georgias a alimentarse, han regresado a Península Valdés. Y este año particularmente, antes de ayer, dejó de transmitir un rastreador 237 días que le colocó un equipo del British Antarctic Survey en las Islas Georgias. Y este animal, que se llama Braveheart, subió desde las Georgias, pasó por adelante de Península Valdés, pasó por adelante de San Antonio, pasó por adelante del Río de la Plata,
fue hasta Imbituba, bajó y dejó de transmitir en Cabo Polonio. 27.000 kilómetros realizó en su migración con un rastreo de 237 días. Normalmente duran menos. Sim. Ela põe aqui meses? São meses, então. ¿Cómo? Ela escreveu aqui meses, então são meses. Sí, meses. Sí, hasta 6 meses. Normalmente duran un mes, pero se pueden hacer hasta 6 meses, sí. Elas viajam bastante, hein? Eu fico impressionada, né? Porque eu trabalho com inseto, então a escala é muito menor. Nossa, não sei se alguém mais tem alguma pergunta. 8 meses, ela escreveu aqui. Então, eu achei muito legal essa... Porque a gente também tem... Acho que todas as áreas, né, que trabalham com conservação, a gente tem que se comunicar com esses outros setores, senão nada dá certo, não adianta só levantar bandeira e faixa para a conservação, né? A gente tem que arrumar um jeito das pessoas usufruírem também da diversidade. Es que es fundamental que cambiemos nuestro sistema de enseñanza y a mí me hubiese encantado el día que empecé a estudiar que el profesor me dijera, miren que si quieren trabajar en conservación tienen que trabajar con personas, no con animales. Y creo que ese es un mensaje que nosotros ahora como profesores tenemos que dar a nuestros alumnos y decirles, el trabajo con las personas es muy importante en el trabajo de conservación. Entonces, digamos, y que nosotros normalmente como estamos formados en el ámbito científico, pensamos que el método científico es la única aproximación a la verdad y es la única verdad que existe y en realidad es una parte más de un conjunto de verdades que otra gente maneja y que tenemos que manejar para poder establecer programas de conservación efectivos. Sí. A Júlia disse que agora ela quer fazer turismo na Patagônia. Também estou querendo. A Rafaela Souza, ela diz, muito obrigada pela sua palestra, Mariano. Muito rica em informações e muito importante para a conservação de mamíferos marinhos. Muitas gracias. Obrigado. Bom, pessoal, eu vou dar mais 2 minutos aqui, assim, ver se vocês têm mais perguntas, porque às vezes demora, né, para entrar. Perfeito. Mas eu fico também, outra coisa que eu sempre me espanto, porque eu não trabalho com os vertebrados, são essas... A gente, quando pensa em baleia, a gente lembra de 2, e como tem diversidade também, né, nos mamíferos que acaba não aparecendo nas mídias também, né? Parece sempre as mesmas espécies. Lo que pasa es que como tienen rangos de distribución tan grandes, uno está acostumbrado a ver siempre las que tiene cerca de donde vive, pero estas mismas se pueden ver en muchos otros lugares y además hay zonas que son muy diversas, como por ejemplo el Golfo San Jorge que mostré al final, donde pensamos que tenemos, además, y sabemos que además de la ballena sei, la franca y la yubarta, también se pueden ver 2 especies de minke y también se ven ballenas azules, no con tanta frecuencia, pero también hay ballenas azules en esa zona. O Renato, ele pergunta como funciona o relacionamento dos ecologistas e o governo argentino. En Argentina, como en Brasil, somos un país federal y por lo tanto, estas actividades que se realizan a vista de costas son gobernadas por el gobierno estadual. Y la relación es muy directa, es muy franca, es de mucho tiempo. Eso es muy importante también. Las relaciones con los actores gubernamentales y con los prestadores turísticos necesita tiempo. No se puede hacer parachute science, es decir, venir de afuera, tomar los datos e irse. Eso no funciona para los esquemas de conservación en, al menos, Argentina. Uno tiene que estar ahí,
quedarse y ser conocido y trabajar en conjunto con los gobernantes y con la gente que tiene las empresas. Y a través de una relación de tantos años, ya llevamos más de 20 años trabajando en conjunto, existe un nivel de confianza donde si uno hoy uno le dice, cuidado con esto o hagamos aquello, probablemente el ministro nos dé la importancia necesaria porque sabe que hace muchos años que trabajamos y porque sabe que digamos, nuestro trabajo es en pos de los animales y en pos también de la actividad. Eso también es importante. No podemos prohibir todo en todos lados todo el tiempo. La gente necesita realizar actividades económicas. Entonces, lo que tenemos que encontrar es el balance dentro del límite que nos pone el esquema, el sistema biológico. Com certeza. Tem uma pergunta da Lourdes Navarro, mas está em espanhol e eu não sei ler muito bem. Acho que é melhor você ler. A ver. Ah. É nessas no la duas. estoy viendo. No la estoy viendo. É nessa onde tem duas caixinhas de diálogo, assim, com uma interrogação aqui embaixo na nossa tela, onde tem ao vivo, daí tem uma câmera, microfone, aí tem duas pessoinhas assim, e daí tem penúltimo botão. Acá. Pipín. Acá. Sí, me quedé con la duda en el último video de ballena, estaba hablando que se alimentaban y se encontraban con crías. Había un solo adulto y 4 pequeños y se trataban de toninas. Tengo entendido que pueden tener una sola cría. No, fueron 2 videos. En el que estaban comiendo estaban todos los adultos con 2 crías. Y en este último video estaban una ballena 6 con 4 delfines de rizo. Por eso hablé que el avistaje puede ser multiespecífico. Pueden verse varias especies en el mismo momento. En la última salida que hicimos con el equipo allá en la zona del Golfo San Jorge, en una misma salida vimos ballena 6, vimos toninas boveras, delfines oscuros, delfines australes, delfines de rizo y turciops. O sea, se pueden ver muchas especies en el mismo. ¿Existe algún sitio local más? ¿Se te puede preguntar? No sé cuál es el que seguía, Patricia, perdón. Eu acho que ela quer saber. Peraí. Qual região da costa, né, dessas que você falou, que tem empresas que levam mais a sério, talvez, ou são mais adequadas às medidas de conservação, ou todas? Todas las empresas que actúan en la costa de la provincia del Chubut, por lo menos, están extremadamente reguladas y en general tienen un compromiso grande con el ambiente. En general es así. O Renato. Professor, o povo argentino está despertando para uma consciência ecológica mais sustentável? Como os argentinos estão vendo o Brasil agora con essas queimadas? Bueno, en realidad no lo mostré, pero hicimos otro trabajo con respecto de cuáles son los factores que, digamos, intervienen en el desarrollo de la conciencia ambiental para el avistaje de delfines oscuros. Y lo que nos hemos encontrado es que, otra vez, la falta de estructuración de la información que se le da a los turistas es un punto muy flaco porque la gente regresa a sus hogares y se olvida completamente de la intención conservacionista que tenía. Y uno de los 2 factores, además de la diversión y las emociones que más influencia tuvo, fue el tamaño de la ciudad.
La gente va, hace estas actividades desde una ciudad grande, regresa a su ciudad y Sao Paulo o Río se los comen y se olvidan de la conservación. Entonces, digamos, no veo un despertar en la conciencia ambiental. Oh, Aline. Ela diz, a Aline diz parabéns pela palestra. Em relação ao mergulho com leões marinhos, ficou claro que sem a estruturação prévia da interação turística, a experiência pode não ser positiva. Vocês chegaram a estruturar essa preparação prévia com os turistas? Qual a taxa de interação dos animais com os mergulhadores? Algum registro de interação além das mordidas? Estamos en eso, Aline. Todavía no llegamos a estructurar la información y realmente es muy difícil, como te decía, interesar a los estudiantes en realizar este tipo de trabajos. Entonces, aún no tenemos estructurada la información. Lo que sí sabemos es que la falta de estructuración produce esto. La tasa de interacción es del 100%. No hay buceos donde no interactúen, sobre todo y especialmente los animales juveniles. Y sí tenemos registros de mordidas, porque los vemos en todos los videos. Ninguna ha resultado peligrosa hasta ahora. Sí tenemos, sin embargo, una preocupación importante con respecto a los comportamientos sexuales de los animales con los buzos, principalmente con las mujeres. Entonces, eso es algo que también queremos investigar en el futuro, pero que a la gente le da mucha vergüenza, digamos, hablar y conversar, y no lo hemos podido poner a prueba todavía. Pero lo que sí es seguro es que la falta de estructura no genera, digamos, una conciencia ambiental ni una preocupación por la conservación del medio marino. Sim. Muito obrigada pelas respostas, professor. Eu também fico pensando, né, como a gente vai fazer para criar essa consciência, porque às vezes só ir nos lugares, ver a natureza e saber, ouvir, né, tudo, e ainda a pessoa esquece, né, volta para sua casa e esquece. Mas a gente continua, né? Es eso lo que pasa, es eso lo que pasa. Entonces hay que conseguir una estructura que permita que este mensaje se lo lleven a la casa. Y eso no está pasando, al menos no en las actividades que se realizan acá en Patagonia. Ana. Sí. No, Ana, no hubo ningún accidente hasta ahora, cero accidentes, pero es importante tener en cuenta que el peligro potencial existe. É melhor prevenir do que remediar. Sí, en realidad lo que hicimos fue dar una recomendación que es obvia, se cae del árbol el fruto. No toquen a los animales, no los toquen, pero en la práctica es mucho más difícil de controlar. Sim. Deu uma travada para mim. Agora voltou. Eu não estava vendo você. Mas, então acho que a gente não tem mais perguntas. Já fizemos meia hora de rodadas aí de conversa. Então, se alguém quiser, pode entrar em contato com o professor depois. E muito obrigada, foi muito interessante e muito rico em informações da sua palestra. Muito obrigada mesmo pela palestra. Bueno, muchas gracias, un placer, y cualquier cosa que dudas que tengan o que quieran saber, bueno, los trabajos están publicados, pero también escriban y siéntanse libres de escribir sin ningún problema. El mail estaba ahí y si la respuesta no la tengo yo, probablemente los derive a alguno de todo el equipo que ha sido la persona que ha trabajado particularmente en ese tema. Muchas gracias por la invitação. Muito obrigada a todos, então. E a gente vai encerrar hoje. Vejo vocês na próxima quarta, mesmo horário.
E a semana que vem nós vamos ter uma palestra sobre avaliação de risco de fungicidas em abelhas em pomares de macieira. Então, espero todos a semana que vem. Um abraço a todos e bom resto de semana, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Buenas noches.